el programa tenemos el tema de emergencias neurooncológicas por el doctor Jaime Godoy Saldí. El doctor es médico cirujano titulado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pues realizó la especialidad de neurología también en esta casa de estudios y una subespecialización en neurología hospitalaria y vascular en la misma casa de estudios. Dentro de sus áreas de interés destaca la neurooncología y en este sentido el doctor nos va a brindar justamente el tema de emergencias neurooncológicas. Doctor Jaime Godoy, bienvenido. Está libre. Ya puede empezar, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá y compartir este tema, este interés con ustedes. Déjenme compartirles las imágenes. Un segundito. Ahí se ve correctamente, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Sí, doctor, todo bien. Estamos observando las diapositivas. Perfecto. Entonces, bueno, primero no tengo conflictos de interés que declarar. Por favor, si durante la presentación surgen algunas preguntas, feliz voy a discutirlas al finalizar la sesión, si nos queda un tiempo. Y si no, también, si se acaba el tiempo, pueden escribirlas en el chat y yo las voy a intentar contestar. ¿Mm? Ahora, quería partir con una introducción muy breve, comentándole por qué me parece que este tema es tan interesante y tan relevante. La verdad es que las emergencias neurológicas son frecuentes en el setting hospitalario. Por ejemplo, aquí tenemos el registro de nuestro centro en Santiago de Chile, de los años 2018-2019, donde vimos más de 1.400 casos. Las emergencias oncológicas ocuparon el tercer lugar en frecuencia después de los accidentes cerebrovasculares y las crisis epilépticas. Aquí agrupamos tanto pacientes como con metástasis encefálicas, como con tumores primarios, como gliomas, con compresiones espinales neoplásicas, meningitis, etcétera. Y esto da cuenta más o menos del 6% de nuestro ingreso. Ahora bien, también es importante considerar que un porcentaje no menor de los accidentes vasculares que llegaron eran asociados a cáncer. Y al menos nuestro registro está del orden del 5% de los casos. Y adicionalmente, los pacientes que consultaron por epilepsia, un 15% tenían una neoplasia subyacente. Así que, en términos generales, se ve con cierta frecuencia pacientes con enfermedades oncológicas cerebrales o con neoplasia sistémica extraneurológica que consultan al servicio de urgencia por síntomas neurológicos de diversa índole. Visto desde otro punto de vista, en los servicios oncológicos, si descontamos los ingresos electivos, como se ve acá en el gráfico, las causas más frecuentes de hospitalización son síntomas neurológicos. En el fondo también para los oncólogos también es un problema importante y ellos mandan a muchos pacientes con estos síntomas. ¿Ya? Así que, de nuevo, trabajando en el hospital, esto es un tema que se ve con cierta frecuencia. Ahora, hablando un poco de generalidades sobre este tema, primero quería compartir una forma de aproximación que en realidad podemos aplicar a cualquier paciente con antecedente de cáncer que ingresa por algún síntoma neurológico. Y evidentemente siempre pensamos no hay a ser una complicación del cáncer, pero yo creo que siempre es bueno mantener en mente que esto no vaya a ser quizá una complicación distinta, que no tenga nada que ver con el cáncer. ¿Ya? En cuanto a las complicaciones del cáncer propiamente tal, podemos clasificarlas en tres grandes grupos. Lo primero sería decir que una complicación directa del cáncer. ¿A qué me refiero con esto? A que el paciente tenga una infiltración directa neoplásica, ya sea por metástasis cerebrales, metástasis en la columna, compromiso de las meninges, etc. Tenemos también complicaciones indirectas del cáncer, vale decir, por ejemplo, síndromes paraneoplásicos inmunomediados, trastornos vasculares como hemorragia por plaquetopenia, como infarto por estado protrombótico.
es decir, complicaciones que no se deben directamente a una infiltración del cáncer. Y por último, tenemos complicaciones derivadas del tratamiento. Por eso es súper importante hacer una buena amnesis, ver qué quimioterapia recibió, qué tratamiento sistémico ha recibido el paciente, si ha recibido radioterapia o no, cuándo fue la última dosis, qué intensidad fue. Todas esas cosas también pueden provocar complicaciones neurológicas. Y así también, así como las terapias antineoplásicas, quimioterapia, radioterapia, cirugía, pueden provocar complicaciones neurológicas, los tratamientos que nosotros usamos como soporte, corticoides, antipilépticos, etcétera, por supuesto que también pueden generar. Así que, en definitiva, son pacientes relativamente complejos en el sentido que pueden tener múltiples causas y es fundamental ser muy ordenado y sistemático a la hora de evaluar estos casos. Ahora bien, aquí hay un listado de complicaciones neurológicas, neurooncológicas, que podríamos ver en los servicios de urgencia, en el hospital, y obviamente en honor al tiempo no vamos a poder revisarlas todas en detalle, pero me gustaría revisar el paciente que ingresa con una lesión encefálica con efecto de masa, la compresión medular de origen neoplásico y, por último, si es que no alcanza el tiempo, los infartos en contexto del paciente con cáncer. Partamos entonces con el paciente que ingresa con una lesión encefálica con efecto de masa. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso que vimos hace algunos años, un hombre de 28 años que fue llevado a otro centro con torpeza del cuerpo izquierdo, algunas alteraciones visuales y cefalea. Yo creo que en general lo primero que uno tiende a hacer es pensar, esto es una neoplasia, podría ser un glioma, quizás un cáncer más raro. Y aquí es donde tenemos que ser bien cuidadosos, creo yo. Y el primer mensaje es hacer una pausa, detenernos y cuestionarnos si que efectivamente es un tumor o podría ser otra cosa. Y esto en realidad es bien relevante porque evidentemente los tratamientos, el estudio va a ser distinto y es algo que no es relativamente, no es tan raro. Y distintas series hablan que hasta un 13% de los pacientes que son derivados con sospecha de una neoplasia cerebral tienen finalmente otra cosa. Así que es muy importante mantener la mente abierta, sobre todo estos pacientes que debutan con lesiones encefálicas sin antecedentes de cáncer, pensar si es que no podría ser otra cosa. ¿En qué otra cosa podríamos pensar? Aquí es un listado que evidentemente no es exhaustivo, pero las principales cosas, a mi parecer, podría ser una contusión. Ahí a veces el diagnóstico es más fácil, el paciente va a tener también quizás otros estigmas de trauma, como lesiones de las partes blandas, fracturas, etcétera. Los accidentes cerebrovasculares también pueden en ocasiones confundirse con neoplasia, ya tanto las hemorragias como los infartos y también las malformaciones vasculares. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que vimos hace poco tiempo que fue derivado con sospecha de un tumor talámico. En realidad sospecharon un tumor porque vemos esta lesión que capta contraste en forma homogénea. Y la verdad es que la historia del paciente fue que de un momento a otro tuvo un compromiso, una torpeza y una hipoestesia del cuerpo izquierdo súbita que nunca empeoró y que al revés con el tiempo fue mejorando. ¿Ya? No es tan raro que los infartos se confundan con, con tumores, sobre todo si la imagen se toma en forma subaguda, que es la etapa donde los infartos pueden captar contraste. Entonces aquí la clave para hacer la diferencia va a ser obviamente la historia. Los infartos suelen presentarse como súbitos. Hay que tener muy claro cuándo se tomó la imagen. Como les comentaba recién, si se toma, ustedes saben, si se toman en etapas eh, varios días después, puede haber captación de contraste y el seguimiento también va a ser importante, por supuesto. La historia natural del infarto, si es que no hay una recurrencia, el paciente va a ir mejorando o se va a estabilizar el déficit, mientras que en el caso de la neoplasia va a seguir empeorando en forma progresiva si que no le ofrecemos tratamiento. Las hemorragias también pueden confundirse, especialmente las hemorragias subagudas, porque como bien ustedes saben, después de las semanas los hematomas pueden verse espontáneamente hiperintensos en la secuencia en T1. Y a veces pasa que uno se fija solamente en el T1 gaudinio. Aquí vemos, por ejemplo, que tiene esta hiperintensidad en esta lesión frontal, pero en realidad si miramos el T1 sin gadolinio,
vemos que más que una captación de gadolinio verdadera, era simplemente una hiperintensidad espontánea. ¿Ya? Por eso se podría, en teoría, confundir con la neoplasia. Otros trastornos que pueden confundirse con neoplasia son los trastornos inflamatorios, ya sea infecciones de todo tipo, abscesos, tuberculoma, etcétera, y las lesiones no infecciosas como enfermedades desmielinizantes, sarcoidosis, enfermedades de SET, entre otras. Aquí quiero presentar unos pocos ejemplos. Tenemos por un lado los abscesos piógenos. Aquí tenemos esta lesión, por ejemplo, que capta contraste en anillo con edema vasogénico, pero si vamos a mirar la difusión, vemos que hay una intensa restricción en su centro, lo que nos habla de un contenido espeso, pus. Así que cuando vemos pacientes con lesiones encefálicas, la difusión puede sernos muy útil para sospechar absceso. ¿Ya? Ojo que aquí un tip es que algunas neoplasias que son altamente celulares también pueden tener una restricción a la difusión. Esto no es un fenómeno que sea exclusivo de los abscesos. Y el caso más emblemático es el del linfoma del sistema nervioso central. A veces también los abscesos, lo que podemos observar es que el pus drena a los ventrículos, así que también a veces hay que ir a mirar dirigidamente eh, la región de los ventrículos para llegar al diagnóstico. Eso puede ser también una clave útil. Y si bien los abscesos piógenos tienden a restringir la difusión, depende un poco de la etiología. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la listeria, puede que no restrinjan a la difusión. Así que en ese sentido, obviamente, la ausencia de restricción a la difusión no es sinónimo de que no nos permite per se descartar un absceso. Y el último diagnóstico diferencial que me gustaría comentar brevemente sería el de la lesión desmielinizante. Aquí también, que de hecho, era el caso que les puse al principio, este hombre joven que llegó con 28 años con esta lesión con efecto de masa. Cuando sospecharon una lesión desmielinizante tumefacta, sobre todo en personas jóvenes, esto es muy raro en personas mayores de 65 años, las lesiones habitualmente se encuentran en el superdentorial, es muy infrecuente que sean infradentoriales, tienden a estar centradas en la región blanca y lo clásico, y este es el elemento clave, es que tienden a tener una captación en un anillo, pero abierto, que apunta a la sustancia gris. Eso en general es muy sugerente de una lesión desmielinizante. Y de hecho este paciente con corticoides respondió muy bien. Así que en resumen, cuando vemos un paciente con una lesión con efecto de masa, aquí vamos a hablar de adultos principalmente, la primera pregunta es si es que podría ser un tumor u otra cosa. Si estamos convencidos de que es un tumor, la siguiente pregunta va a ser dónde está localizado. Y ahí podemos distinguir lesiones intraaxiales, que están en el parénquima propiamente tal, o lesiones extraaxiales. Y el siguiente paso es ver específicamente en qué zona están. Cuando vemos lesiones intraaxiales superdentoriales, en adultos las principales causas van a ser las metástasis, los gliomas y los linfomas primarios del sistema nervioso central. Lesiones intraaxiales infradentoriales habitualmente corresponden a metástasis. Lesiones extraaxiales de la axila habitualmente son meningiomas. Lesiones extraaxiales de la silla turca, nuestros tres principales diagnósticos diferenciales van a ser un adenoma hipoficiario, un craneofaringioma y un meningioma. Y lesiones del ángulo punto cerebeloso, nuestros principales diagnósticos diferenciales van a ser meningioma, schwannoma y un quiste epidermoide. Aquí vamos a hablar principalmente de estos tres grupos, de los tres casos. De nuevo, un adulto con una lesión intraaxial supertentorial. Estos serían los tres diagnósticos diferenciales, siendo la metástasis por lejos el diagnóstico más frecuente, sobre todo en adultos mayores, donde se estima que la relación entre metástasis y glioma es cerca de 10:1, es decir, mucho más frecuente encontrar metástasis. Los linfomas quizás no son tan frecuentes, pero es importante reconocerlos porque pueden tener un tratamiento un poquito especial. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo estudiamos a los pacientes con una lesión intraaxial de aspecto neoplásico? Básicamente, como las metástasis son lo más frecuente, lo que tenemos que hacer es ir a buscar el primario. En las metástasis intraparenquimatosas, las causas más frecuentes de metástasis son pulmón, mama, melanoma, cánceres renales y tumores colorectales.
Y en general, para hacer el estudio partimos con un escáner de cuerpo completo. En el caso de las mujeres, hacemos alguna mamografía y si el escáner arroja anomalías abdominales o alguna lesión en el intestino, por supuesto, complementamos la colonoscopia, si es que es posible. Habitualmente, si es que pensamos metástasis o glioma, este debería ser el estudio suficiente. Ahora, si sospechamos un linfoma, tenemos que tomar algunas medidas adicionales. En primer lugar, se aconseja siempre tomar el estudio de VIH, que sabemos que la inmunosupresión es un factor de riesgo muy potente para el desarrollo de linfomas. En segundo lugar, hay que evaluar dirigidamente el compartimiento leptomeningio, porque al momento del debut, hasta un 20% de los pacientes con linfoma del sistema nervioso central pueden tener compromiso del líquido cefalorraquídeo. Esto lo hacemos habitualmente con un citoquímico, citológico, citometría de flujo, y en pacientes inmunosuprimidos, la PCR de Epstein-Barr podría ser útil porque suele haber cierta asociación en PCR de Epstein-Barr positiva en pacientes con linfoma primario inmunosuprimidos. Y si hay síntomas sugerentes de algún grado de disfunción a nivel de la columna, uno podría hacer también una resonancia. Lo siguiente es pedir una evaluación dirigida por oftalmología, porque entre un 10 y un 20% de los pacientes pueden tener compromiso oftalmológico, y también se recomienda buscar linfoma en otras partes del cuerpo, ya sea con un TAC-TAC, con un PET, e idealmente en hombres con ecografía testicular, porque hasta un 4% de los pacientes tiene, además de la lesión encefálica, lesión en otro sitio. Este es el aspecto clásico del linfoma. En general afecta a adultos mayores, típicamente se localiza en regiones profundas, capta contraste en forma homogénea y, como le anticipé antes, puede haber cierta restricción a la difusión. Aquí vemos en una difusión una, un aumento de la señal que cae en el AS. No es tan intensa, por supuesto, como un absceso, pero como les comentaba, las lesiones altamente celulares pueden verse esta restricción a la difusión. Esta sería la imagen clásica del linfoma. Cuando la vemos, lo tenemos que tener presente para hacer este estudio adicional del compartimento del leptomeningio y oftalmológico. Ahora, si bien esta es la imagen clásica, en los pacientes que están inmunosuprimidos, por ejemplo con VIH, las imágenes pueden ser muy distintas, pueden ser múltiples, con captación de contraste no homogénea, con áreas de hemorragia, etc. Y este podría ser un buen resumen de cómo enfrentarnos finalmente a los pacientes que ingresan con una lesión con efecto de masa. Si el paciente no tiene antecedentes de una neoplasia activa, aquí va a ser fundamental cuestionarnos si es que es un tumor u otra cosa, y vamos a hacer un gran esfuerzo por descartar otros diagnósticos diferenciales como lesiones vasculares, inflamatorias, etc. Ahora, si el paciente ya tiene antecedentes de un cáncer conocido, un cáncer de pulmón, cáncer de mama, etc., más o menos reciente o que está progresando, evidentemente las metástasis siempre van a ser nuestra primera opción. Y un último caso que quería comentar es que algunos pacientes, por distintos motivos, pueden recibir radioterapia cerebral, y la radioterapia también puede generar lesiones con efecto de masa. Así que este sería un tercer grupo, quizás bien específico, bien infrecuente, pero cuando los pacientes han recibido tratamiento con radioterapia, sobre todo radioterapia en dosis altas como radiocirugía, también podríamos considerar que la lesión tenga un origen clínico. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta es una niña que más o menos a los 13 años tuvo una malformación arteriovenosa en la región periatral que sangró y requirió embolización, y en 2018 se trató con radiocirugía. 2 años después ingresó a nuestro centro con cefalea, con síntomas visuales, con esta lesión con captación de contraste de aspecto algodonoso, con este abundante edema vasogénico, justo en la zona donde había recibido la radiocirugía. Nos pareció que esta era una radionecrosis secundaria a la radioterapia, y la tratamos con corticoides y bevacizumab, y ustedes ven aquí que 2 meses después la lesión respondió espectacularmente. Ahora ya hablando un poco más del tratamiento, por supuesto que si hay un efecto de masa y hay hipertensión intracraniana, tenemos que seguir con los mismos principios que seguimos en otras patologías neurolíticas.
Vamos a favorecer el drenaje venoso, colocar al paciente en línea media, tratar de evitar puncionar las yugulares, lo que podría interferir con el drenaje venoso, así que las vías centrales, ojalá a nivel subclavio, evitar el valsalva, la fiebre, etc. Obviamente, si el paciente tiene una hidrocefalia muy importante, sintomática, o se está herniando, puede que requiera una neurocirugía de urgencia. Y hablando específicamente del tratamiento médico de las neoplasias, distinguimos dos grandes grupos de medidas. Por un lado, las medidas de soporte, que en el hospital son básicamente los corticoides y los antiepilépticos, y por otra parte un tratamiento más definitivo de la lesión neoplásica, que probablemente va a ser en un setting más diferido, una vez cuando el paciente esté estable, que en general incluye las tres modalidades que son la cirugía, la radioterapia y las terapias sistémicas, como la quimioterapia u otro tipo de terapia. Y siempre hay que considerar, cuando indiquemos corticoides y antiepilépticos, si es que podría haber una interacción con las futuras terapias antineoplásicas que podría requerir el paciente. Hablamos entonces de los corticoides. Em, ¿Por qué son útiles los corticoides en general en neurooncología? Su principal efecto ventaja es que disminuyen el edema peritumoral. Por lo tanto, ayuda a mejorar los síntomas. Muchas veces se usa antes de la cirugía o de la radioterapia, ¿ya? En el caso del linfoma, incluso tiene un efecto oncolítico y puede hacer que la lesión en sí, más allá del edema vasogénico, se reduzca significativamente. Y también a veces son útiles porque nos ayudan a controlar las náuseas y los vómitos por la quimioterapia. Los tres efectos, tanto el edema vasogénico como el efecto oncolítico y el efecto antiemético, son mediados por actividad glucocorticoide. Y por eso, en general, es que cuando usamos un corticoide preferimos la dexametasona, que es un fármaco que es casi puramente glucocorticoide. Aquí están las equivalencias. A veces cuesta encontrar la dexametasona, en esos casos no es problema. Usamos, por ejemplo, prednisona u otros fármacos de acuerdo a las distintas equivalencias. Ahora, si bien es un fármaco que se usa ampliamente en neurooncología, hay muy pocos estudios que hablen sobre la... Tratamos de usar la menor cantidad de dosis posible. Ustedes saben que en el largo plazo Ustedes saben que en el largo plazo los corticoides tienen múltiples complicaciones: síndrome de Cushing, osteoporosis, miopatía, efectos tromboembólicos, inmunosupresión. Y por eso, de nuevo, es fundamental usar los corticoides en la menor dosis posible. Y de hecho, hay algunos estudios retrospectivos que sugieren que los pacientes, por ejemplo, con glioblastoma, si comparamos los que recibieron corticoides y los que no recibieron corticoides, los pacientes con corticoides les va peor, ¿ya? Así que por todos estos motivos, la idea es usar la dosis mínima de corticoides por la menor cantidad de tiempo posible. A veces los pacientes, uno intenta bajar la dosis, no reaparecen las molestias, y no nos queda otra que mantener los corticoides por un buen tiempo, pero siempre teniendo en cuenta los posibles efectos adversos, y ir vigilando usando la profilaxis correspondiente, Sin ¿ya? ponerle eso ya no funciona. No. Algo que es bien relevante Y lo has puesto es que, todo el día y andas, qué arruinas. Y ahora que tengo que perdón, hacer. que tienen que entrar, en estos pacientes en particular, vamos a ser especialmente cuidadosos en evitar los corticoides y ojalá aguantarnos hasta el momento de la biopsia. Después de la biopsia se pueden partir sin ningún problema. Pero si uno le da corticoide endovenoso, en dosis alta, a un paciente con linfoma, la biopsia puede volverse negativa y eso obviamente termina por retrasar los tratamientos y el diagnóstico. En cuanto a los antiepilépticos, este es un problema que es frecuente. Obviamente, si el paciente tiene crisis epiléptica, tenemos que usar antiepilépticos. Y una gran pregunta que nos ocurre a veces es qué hacer en los pacientes que nunca han tenido crisis epiléptica, si vale la pena usar antiepilépticos o no. En el fondo, si es que vale la pena probar con profilaxis primaria. En teoría, hasta un 30% de los pacientes con tumores encefálicos desarrolla crisis en algún momento de su evolución. En las metástasis, esta cifra varía un poco según el tipo de tumor. En las metástasis y en los meningiomas es del orden de un 20%, en los gliomas de alto grado entre un 20 y un 40%, y en los gliomas de bajo grado es aún más frecuente, ¿ya? La duda es si usamos o no antiepilépticos para profilaxis primaria, y en general los distintos ensayos que se han realizado al respecto y sus respectivos metaanálisis no apoyan su uso. Y de hecho, las guías neurooncológicas no recomiendan usar antiepilépticos como profilaxis primaria en forma rutinaria, ¿ya?
El problema es que esta evidencia se basa en general en estudios antiguos, en general la mayoría en la década de los 80, los 90, con grupos muy heterogéneos. Eran estudios donde incluían pacientes con glioma, meningioma, metástasis. Y el otro problema que tuvieron es que usaron principalmente fármacos antiepilépticos de primera generación, como la fenitoína y ácido valproico, que en general fueron mal tolerados y que además tienen un potencial riesgo de interacciones con otras terapias. ¿Ya? Estos fueron los estudios que salieron negativos y en base a esto en general se recomienda no usar profilaxis primaria. Pero surge la duda entonces si es que quizás con fármacos de primera generación, o sea, de fármacos más modernos, sin interacciones, mejor tolerados, como por ejemplo el levetiracetam, podría haber beneficios. Eso hasta la fecha no está resuelto. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren dejar antiepiléptico, ¿qué vamos a considerar? Vamos a ver, obviamente, los efectos adversos. Eh, no hay, por ejemplo, acá vemos que un paciente cáncer pulmonar, no células pequeñas, tipo adenocarcinoma, con buena funcionalidad, que tiene poca metástasis encefálica y que expresa estos marcadores, puede vivir, por ejemplo, 46 meses, ¿m? Cosa que era impensada quizás hace 10 años. Así que, en general, si tienen la duda, yo les recomiendo, si quieren tener una estimación pronóstica, algo que se podría hacer algo útil sería buscar en internet este score que se llama GPA Index y el buscador les va a llevar a esta página donde, según los distintos factores, pueden predecir más o menos cuál sería el escenario, la sobrevida del paciente y según eso ir tomando decisiones. Eso es lo que quería comentarles en cuanto a tumores encefálicos. Quería finalizar hablando brevemente sobre la compresión medular neoplástica. Habitualmente la médula se afecta más que por metástasis en la médula, lo más frecuente que en el contexto del cáncer sea por una compresión de una metástasis que se aloja en los huesos. ¿M? Y esto evidentemente tiene un gran impacto en la calidad de vida, en el sentido que los pacientes que desarrollan estas complicaciones rápidamente pueden quedar parapléjicos con vejiga neurogénica. Aquí tenemos un esquema que muestra cómo suele ser la metástasis en estos casos. En general, como les comentaba, suele alojarse en los cuerpos vertebrales y comprimir la médula desde anterior hacia posterior. Al igual que en los tumores parenquimatosos, los más frecuentes son pulmón, mama y melanoma, pero también tenemos que considerar otros tumores que pueden producir metástasis ósea, como cáncer de próstata en hombres, los linfomas y los mielomas. Lo más frecuente es que estas lesiones se alojen a nivel de la médula torácica, la médula dorsal, y por lo tanto la mayoría de las veces van a debutar como paraparesia. ¿Por qué suele ser acá? Uno, porque como la médula llega hasta el E1, las lesiones óseas que se alojan en las vértebras lumbares no van a producir un síndrome medular, propiamente tal. Y además porque las vértebras torácicas son más numerosas que las vértebras cervicales. Por eso es que en general este cuadro suele afectar la médula torácica, médula dorsal. ¿Cómo se presenta esto? Los síntomas más frecuentes es el dolor. Hasta casi 100% de los pacientes puede desarrollar dolor producto de esta complicación. Y el dolor puede tener dos orígenes. Puede ser un dolor óseo por la metástasis vertebral, es decir, un dolor difícil de describir, que empeora con valsalva, que empeora al acostarse. Y también puede haber un dolor radicular, un dolor que se explica, como se ve en este esquema, si la lesión, la metástasis se extiende hacia posterior, puede terminar por comprimir las raíces que emergen en los neuroforales. Dado que la mayoría de las veces la metástasis va a estar a nivel torácico, se van a afectar las raíces torácicas y por lo tanto el compromiso va a seguir los dermatomas del tórax y el abdomen en forma horizontal. Así que en general un paciente oncológico que consulta por un dolor en faja, especialmente si es bilateral, uno siempre tiene que pensar que esto puede ser una compresión que esté en etapas iniciales. Si es que la compresión sigue avanzando, va a terminar por afectar la médula, a nivel torácico va a producir una paraparesia, en nivel sensitivo,
y eventualmente el compromiso autonómico como una vejiga neurogénica. El estudio acá, lo ideal es hacer una resonancia de todo el neuroeje. A veces uno parte solo con la región torácica, pero la verdad es que no es tan infrecuente que haya más de una lesión y lo ideal es, como se ve en este caso, y lo ideal es detectarlas todas para que todas puedan ser tratadas. Así que resonancia es el estudio ideal, el escáner suele quedarse corto y lo ideal es resonar toda la columna. Otro objetivo, otra cosa que tenemos que hacer cuando evaluamos a estos pacientes junto al equipo de columna, con el equipo de radiología, aprovechando las imágenes, es evaluar cómo está la estabilidad de la columna. Porque independiente de la compresión, la lesión y el compromiso neurológico, las metástasis óseas pueden provocar fractura y pueden producir inestabilidad de la columna que puede requerir un tratamiento especial. Esta inestabilidad actualmente se evalúa con esta escala, la escala SINS, que considera la localización, dolor, el tipo de lesión, si es lítica o blástica, etc. Y según el puntaje, de nuevo junto al equipo de radiología, el equipo columna, podemos ver si es que la columna está estable o no. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial de una lesión medular en un paciente con cáncer? Por supuesto, pueden tener también un absceso, un hematoma. Pacientes que han recibido radioterapia pueden tener una mielopatía actínica. También puede haber mielopatías paraneoplásicas o mielopatías de origen nutricional. Pero en general, probablemente el diagnóstico diferencial más importante va a ser un absceso epidural. El hematoma y las lesiones intramedulares probablemente se pueden diferenciar fácilmente por la imagen. Pero cuando tenemos una lesión que de forma externa comprime la médula, el principal diferencial va a ser el absceso epidural. Ahora esto es un escenario bien particular y en general no se da de forma espontánea. Actualmente lo vamos a ver en pacientes que han requerido algún procedimiento, analgesia, y en general el paciente va a estar febril o con elevación de parámetros inflamatorios. Si estamos convencidos entonces que esta compresión es de origen neoplásico, el tratamiento va, al igual que la metástasis, incluye medidas de soporte como los corticoides y un tratamiento más definitivo que va a incluir la cirugía, la radioterapia y el tratamiento con terapias sistémicas del tumor, dependiendo de la etiología de base. Los corticoides, ¿por qué sirven? Tienen un efecto analgésico, al igual que en neoplasia del sistema nervioso oncolítico, y disminuyen el edema vasogénico y favorecen la recuperación. En general, la dosis que suele ser recomendada es partir con 10 miligramos de dexametasona y después seguir con entre 4 y 10 miligramos de dexametasona cada 6 horas. Ahora, hay algunos trabajos que sugieren, y esto viene más bien de estudios experimentales, de modelos animales, que las dosis altas de dexametasona, hasta 100 miligramos al día, podrían ser superiores a estas dosis de 10 miligramos cada 6 horas. Mejores en términos de mayor recuperación de las funciones neurológicas. De nuevo, esto es controversial, pero en general, como recomendación de expertos, en pacientes que están severamente sintomáticos, por ejemplo, un paciente joven, una paraplegia, uno igual podría hacer una prueba por algunos pocos días con dexametasona en dosis altas. Ahora ya hablando de la compresión propiamente tal, una opción es una laminectomía, como se observa en este esquema, que el problema es que no es tan útil porque, como vemos también en este dibujo, dado que la lesión suele estar instalada en los cuerpos vertebrales y comprime de anterior hacia posterior, liberar el espacio posterior en general no mejora tanto la funcionalidad. Y de hecho, si comparamos la laminectomía con la radioterapia convencional, en general el beneficio es más o menos similar. Por lo tanto, habitualmente a estos pacientes no se les ofrece la laminectomía y se prefiere la radioterapia por ser un procedimiento menos invasivo. La, otra cosa distinta es hacer una cirugía amplia y ir a atacar la lesión del cuerpo vertebral. Eso sí podría tener un beneficio en términos de mejorar la funcionalidad, la capacidad de ambular, pero el problema es que en general estos son, la mayoría de los pacientes no tolera una cirugía de esa magnitud. En el fondo hay que recordar que estos pacientes suelen tener un cáncer avanzado, con metástasis en otros sitios, pueden estar desnutridos, etc. Por lo tanto, en términos generales,
la mayoría de los casos lo que se le ofrece es corticoides y radioterapia. Los beneficios de la radioterapia serían entonces aliviar el dolor, mejorar el control local de la enfermedad y preservar la función neurológica. Ahora, y con esto voy a terminar, a modo de resumen, ¿cuáles son los factores que hay que considerar al momento de elegir los tratamientos para los pacientes con compresión neoplásica? Básicamente van a ser 4 factores que están resumidos en esta mnemotecnia NOMS, que sería por un lado la función neurológica, ver si es que el paciente tiene una lesión con alto riesgo de compresión medular o si está sintomático. Lo segundo a considerar sería un criterio oncológico, si es que el tumor es sensible a la radioterapia o no. Tumores sensibles son, por ejemplo, el cáncer de mama, el linfoma, a esos pacientes uno con mayor gusto les deja radioterapia, versus tumores que no responden tan rápidamente a la radioterapia o que requieren dosis más altas, como por ejemplo el cáncer pulmonar. Esos pacientes quizás uno se inclinaría más que la radioterapia, una cirugía. Tenemos que considerar, como les mencionaba antes también, si es que hay inestabilidad de la columna y por último, si es que el paciente va a tolerar la cirugía. Entonces, por ejemplo, eh, si es que tenemos un paciente con una compresión medular por un tumor radiosensible, por ejemplo, un linfoma, un cáncer de mama, y la columna está estable, debería ser suficiente, además de los corticoides, una radioterapia convencional. En cambio, por muy radiosensible que sea el tumor, si es que además hay inestabilidad de la columna, habitualmente el paciente se opera, no para resecar el tumor, sino para estabilizar la columna y se ofrece también la radioterapia. En el caso de los tumores radioresistentes, si es que actualmente se privilegia la cirugía por sobre la radioterapia, pero tiene que ser esta cirugía que es un poco más mórbida, que no todos los pacientes toleran bien. Entonces, si el paciente se encuentra en buenas condiciones, se le ofrece la cirugía y si no, se le ofrece solo la radioterapia. Hay que recordar que el pronóstico depende en gran parte de cómo se encuentra el paciente al momento de iniciar la intervención. Si el paciente está caminando al momento de la intervención, lo más probable es que el paciente se vaya a caminar. En cambio, si es que el paciente ya está parapléjico al momento de ofrecerle los tratamientos, lo más probable es que no recupere. Y de ahí la importancia de hacer un diagnóstico precoz y tratar precozmente a los pacientes. Y con esto voy a finalizar la presentación, no voy a alcanzar a hablar de enfermedad cerebrovascular. Los puntos que les quería dejar son eh, las emergencias neurológicas no son tan raras, las vemos en el paciente hospitalizado y pueden tener un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. Es importante diagnosticarla precoz porque al ofrecer tratamiento precozmente podemos disminuir las complicaciones y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. En el caso de las neoplasias con efecto de masa, siempre consideremos quizás patologías no neoplásicas, especialmente pacientes que no tienen antecedentes de cáncer. En cuanto al manejo de la hipertensión intracraniana, aplican los mismos principios de cualquier otra patología neurocrítico. Los corticoides son de gran utilidad. La idea es usar la dosis mínima posible y si sospechamos linfoma, los vamos a evitar. La profilaxis primaria es controversial y una vez que nos decidimos usar antiepilépticos, la idea es siempre tener en mente las interacciones con la quimioterapia y la radioterapia y por eso es que evitamos en general fármacos inductores como la fenitoína, la carbamazepina o fármacos de primera generación. Y el tratamiento definitivo depende, por supuesto, de un equipo multidisciplinario. Y el pronóstico es variable. Algunos pacientes con metástasis pueden lograr buenos pronósticos y por eso no limitar anticipadamente a estos pacientes. En cuanto a la compresión medular, el retraso diagnóstico puede tener un impacto en el pronóstico funcional, así que hay que sospecharlo precozmente. Habitualmente los pacientes requieren una evaluación multidisciplinaria con neurología, oncología, el equipo columna y radioterapia, y en la mayoría de los casos los corticoides y la radioterapia son los pilares del tratamiento y usamos cirugía solo para casos seleccionados. Con eso quería finalizar la presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Godoy. Eh, bueno, a nombre de la Sociedad Boliviana de Neurología, nuevamente agradecerle por esta participación, doctor. A través mío, hacerle llegar un gran saludo
un gran profesor que he tenido, que es el doctor Jaime Godoy Fernández, padre suyo. Y usted, doctor, un excelente neurólogo, una excelente charla, doctor. Sin duda ha enriquecido a más de un centenar. Eh, Le agradecemos profundamente aquí desde Bolivia, doctor. Muchas gracias por tu participación y esperamos contar en un futuro, probablemente por vía en vivo aquí en la ciudad de Oruro. Tiene las puertas abiertas y considérese siempre bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, reitero mi agradecimiento por la invitación a participar. Les voy a dejar igual mi correo electrónico en el chat por si alguien tiene alguna duda de la presentación o algo que no quedó claro. Yo feliz de responderle por correo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Chao.